Bienvenidos a Laberintos, todos los caminos del conocimiento, un programa de investigación de la Universidad de Medellín. Hoy nos acompaña el profesor investigador Jorge Ignacio Sánchez. Jorge Ignacio, ¿cómo estás? Bien, Ernesto, muchas gracias por la invitación. Bueno, Jorge Ignacio, contanos de qué investigación vamos a hablar hoy. Pues el proyecto se llama LEES. ¿Qué quiere decir qué? LEES es una sigla que significa Lectura y Escritura en la Educación Superior. Cuando todos suponemos que llegamos a la universidad con un dominio del discurso escrito, que comprendemos lo que otro escribe y que sabemos escribir para que otros comprendan, y venimos a aprender ciencia, nos encontramos con que una buena parte de los estudiantes universitarios acusan deficiencias en comprender lo que otro escribe y en escribir claramente para que otro entienda. ¿Esa conclusión fue a partir de un estudio, de una investigación, o fue inicialmente pues, un interés personal o una percepción en tu labor como docente? Esa conclusión fue un problema en el salón. Yo como profesor de periodismo hace unos 7, 8 años en la misma Universidad de Medellín, me encontré con que había una gran dificultad para que los estudiantes asumieran cómo se escribía una noticia y cómo se detectaban en una noticia escrita los elementos que hacen que un hecho sea noticia. El famoso qué, cuándo, cómo, dónde y cómo se organizan esos elementos para que esa noticia sea importante, sea considerada noticia. ¿Qué hace que un hecho sea relatado como una noticia? Porque de las miles de cosas que suceden a diario, unas cuantas van a la media hora del noticiero. Entonces, tratando de ver eso en el texto escrito que se llama noticia, empecé a percibir que los estudiantes tenían un gran problema en identificar un texto. Cómo empieza, cómo se desarrolla o se desenvuelve, cómo se completa la información y cómo se cierra. Y eso hacía más difícil que se pasara al dominio de otros géneros periodísticos. Y empezamos a mirar y era más que la respuesta fácil, no saben leer, no saben escribir, era un problema también del sistema educativo y del proceso que nos llevaba a mirar la secundaria y a mirar lo que pasaba durante la universidad. Y nos dimos cuenta que más que el relato periodístico era un problema de comprensión de discurso escrito. Y empezamos en la facultad a hacer intervenciones distintas. Creamos una asignatura que se llamó Expresión Escrita, que inicialmente se dictó en la universidad, en la Facultad de Comunicación, y que con la reforma curricular hace unos 3, 4 años se extendió para toda la Universidad de Medellín. Porque al principio en mi salón yo me sentía confundido y empecé a enseñar gramática, empecé a enseñar composición española, empecé a buscar distintas cosas porque mi formación es de comunicador, no de lingüista. Pero me encontré con que el problema de la comprensión y producción de texto escrito interesa a mucha gente más y es un problema no solo en la educación privada, que uno podría pensar está resuelto en la educación pública, ¿no? Hoy en el país hay una red muy grande de investigadores en este campo, hay muchos grupos de investigación, nosotros tenemos un grupo de investigación que se llama Logos, precisamente con esta temática, reconocido por Colciencias, está en la categoría B de Colciencias. Hay una cátedra UNESCO de lectura y escritura para América Latina, de la cual somos miembros, somos una subsede. Entonces me di cuenta que es un problema que está en Europa, está en Brasil, está en Norteamérica y está en América Latina. Entonces es un problema de corte internacional muy grave. Jorge Ignacio, pero ¿cómo se hace el proceso pues como personal o del grupo de investigación de pasar de esa queja, digamos, de todos los profesores, que todos los que hemos sido docentes en áreas que tengan que ver con la lectura y la escritura, siempre decimos, es que no saben leer, no entienden lo que leen, no saben escribir, escriben como hablan, a que eso se convirtiera pues como en un proyecto de investigación, porque como decís es un proceso que viene desde hace como 7 años, pero ¿en qué momento empieza eso? A tomar forma. Bueno, yo creo que tiene varias explicaciones. Lo primero es que yo soy enemigo de empezar a echar culpas y a señalar, como está de moda hoy en día en asuntos políticos nacionales. No me digan nada a mí, miremos qué ha pasado durante toda la historia. Yo podría fácilmente empezar a señalar qué pasó en el bachillerato y en la primaria, y llegar hasta la casa y librar mis culpas. Entender entonces que no es un problema de echar culpas, sino de tomar acciones en el salón donde estamos, en el aula donde estamos. Y otro asunto importante es volver el aula un lugar de investigación. No solamente un lugar donde alguien se para de manera prepotente a hacer ostentación de lo que sabe, sino un lugar donde va a construir con alguien un saber que necesita. Hoy se le pide a todo el mundo que sepa leer y escribir muy bien, ¿cierto? Más a los comunicadores que tienen como profesión el arte de comunicar, y el lenguaje
es comunicación, o digamos que el discurso escrito es comunicación escrita. Entonces uno no puede decir, no es mi culpa porque estoy trabajando con comunicación. Y si un grupo de comunicadores en formación tiene problemas, entonces hay que buscar las causas de esa dificultad, las posibles intervenciones pedagógicas y las posibles responsabilidades que tengamos como docentes en esa situación. Porque es muy fácil como perezoso, amigo de la imagen, entonces no lee, o empezar a señalar culpas y salir uno como en un burladero, ¿no? Quitar la responsabilidad. Entonces planteamos un proyecto para buscar nuestra responsabilidad, nuestro papel y entender por qué llegaban los estudiantes con esas deficiencias a la universidad. Bueno, Jorge Ignacio, vamos a ir entonces a unos mensajes y ya volvemos para seguir hablando de los problemas de la lectura y escritura en la educación superior. Seguimos en Laberintos con Jorge Ignacio Sánchez hablando del problema de la lectura y la escritura en la educación superior. Bueno, Jorge Ignacio, todo este interés que vos me contabas de cómo surgió pues como la idea, ¿cuándo se convierte en un proyecto de investigación formal? ¿Cómo fue como esa situación? Bueno, la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad hace una convocatoria y uno tiene que pasar al hacerse preguntas dispersas a hacerse preguntas sistemáticas. Entonces, la convocatoria institucional nos obligó a poner sobre el papel cuáles eran las preguntas que nos estábamos haciendo. Y teníamos preguntas sobre los hábitos de los muchachos, sobre la tecnología de hoy, que es muy digital, muy audiovisual y menos escrita, y sobre las prácticas educativas de los docentes. Construimos 3, 4 preguntas de investigación y estamos empezando a abordarlas relacionadas con eso. ¿Cómo se acercan al texto escrito? ¿Qué ambiente les rodea? ¿Qué prácticas tienen ellos en la vida académica? ¿Qué relación tienen con la tecnología? ¿Qué pasa con el libro en su esquema tradicional, su formato tradicional? ¿Qué pasa con el profesor en el aula cuando usa o no estrategias de lectura y escritura para proporcionar conocimiento científico a los estudiantes? Hecha esa propuesta, encontramos una gran recepción en la Vicerrectoría de Investigaciones, en la universidad y un gran eco a nivel nacional, al punto que hoy la Asociación Colombiana de Universidades nos ha invitado a que entremos con nuestro libro y con nuestro saber y con lo que hemos podido recoger hasta ahora, a compartirlo y a ponerlo en juego con otras universidades en el país en una gran red nacional que se construirá este año 2007 en un encuentro en Bogotá. Pero es poner sobre el papel con rigor preguntas en esos 3 sentidos. Jorge Ignacio, pero yo veo pues que todo este tema es como muy amplio. ¿Ustedes cómo Sí. han planteado pues esta investigación? Porque es que pues hay que ir a los colegios, a las casas, pues como a muchos ámbitos de los jóvenes que están en la educación superior como para poder entender de dónde viene el problema. Claro. Nosotros vamos a estudiar el caso de la Universidad de Medellín. Y vamos a estudiar el caso de la Universidad de Medellín, lo estamos estudiando con los jóvenes que ingresaron en el segundo semestre del 2005 y el primer semestre del 2006. Ellos aquí cuando ingresan presentan una prueba de comprensión lectora. Traen unos resultados ICFES que nos hablan del área de español y literatura. Nosotros aplicamos igualmente cerca de 200 encuestas sobre hábitos de lectura a esa población e hicimos cerca de 180 pruebas de comprensión lectora a esos muchachos. Son muchachos de 4 facultades de la universidad, las 4 facultades, Derecho, Comunicación, las ingenierías y las económico-administrativas. Las estamos interpretando, las estamos analizando y aparecen cosas interesantes. Esto no se puede hacer, mejor dicho, las preguntas vienen más rápido que las respuestas. Uno trae preguntas a borbotones y las respuestas se van hilando con despacio. Por eso dividimos el estudio en 4 fases. La primera fase es de diagnóstico. Entonces diagnosticamos hábitos de los muchachos relacionados con la lectura y la escritura y niveles de comprensión en una prueba de comprensión escrita. ¿Esta primera fase de diagnóstico está más enfocada a la comprensión lectora o también están mirando los hábitos de escritura?
estamos mirando las dos cosas porque son partes de una misma moneda, son dos caras de una misma moneda. En una segunda fase tenemos pensado hablar con los profesores. ¿Qué tanto escribe el profesor? ¿Qué exige que se escriba? ¿Qué idea de ensayo tiene el profesor que pide un ensayo? ¿Qué producción de ensayos tiene el docente para que pida? Porque muchas veces nos encontramos que hay un problema de más allá. Y hay otras fases de intervención pedagógica, pero en esta primera miramos más los hábitos académicos de los estudiantes y los estuvimos mirando en los últimos años del bachillerato. Creemos que la universidad no es un punto de corte en el que milagrosamente se adquieren unos hábitos. Es una nueva situación académica, pero es una situación en la que él viene ya a definirse por un campo del saber. Claro. Y ya viene con unas decisiones, y viene con unos hábitos, con unas costumbres, con una construcción académica que le dice, puedo estudiar en la universidad, puedo estar en la educación superior. Y entonces nos encontramos con cosas muy curiosas en ese diagnóstico de hábitos relacionados con la lectura y la escritura. Por ejemplo, el entorno en el bachillerato. Una pregunta clave, ¿en su colegio había biblioteca? Muchas respuestas dicen que no. Que no. Muchas dicen que sí. Pero entonces a los que dicen que sí, cuando se les pregunta a qué iban a esa biblioteca, iban a ver películas, iban a conversar, pero pareciera ser que la práctica menos frecuente era la de leer y la de producir escritos a partir de ahí. Entonces, la biblioteca es un centro de encuentro rico, delicioso. Uno quisiera que hubiera hamacas, cojines y no esas sillas como tan esquemáticas. Un poquito de música, un poquito más de libertad para leer, porque es muy tremendo que el chico lee en un sillón en su casa, y eso ya es una ganancia cuando lo hace. Pero llega a la biblioteca y los espacios que hay son esquemáticos y rígidos. Ahí hay un asunto interesante que nos lo dan las respuestas de ellos en las encuestas. Otro asunto, por ejemplo, preguntábamos qué actividades relacionadas con la escritura hacían en su bachillerato, ¿sí? Y entonces algunos dicen periódicos, y los muchachos producían una o dos noticias o textos para el periódico durante su año. Pero la gran mayoría o muchos colegios, por lo menos de la población que está llegando acá, ha aumentado prácticas de corte audiovisual. Ajá. El grupo de oratoria, ¿sí? El grupo de emisora de colegio, el grupo de canal interno de televisión, la emisora local o la emisora del colegio. Entonces, si vamos a mirar eso, son prácticas académicas más dadas a fortalecer algo en lo que los jóvenes son muy buenos, y es la oralidad, la expresión oral. ¿Qué otras conclusiones se podrían ir sacando de este diagnóstico que ustedes han hecho hasta el momento? Es decir, ¿qué tan grave es la situación? ¿Es grave o no es grave? ¿Es preocupante? ¿Ese cambio de lo escrito al oral es simplemente un cambio que se está dando por generacional y no hay nada que hacer? ¿O qué piensan ustedes? A ver, lo primero, que los chicos tengan un acercamiento con la tecnología es una cosa que nadie puede condenar, ¿sí? El asunto es que a cambio de qué se está logrando ese acercamiento a la tecnología. Hoy, por ejemplo, el libro electrónico, el ebook, no se puede leer. Muchos de nosotros tenemos una presentación, un libro electrónico, pero lo imprimimos para leerlo. Hay prácticas de lectura que todavía no estamos acostumbrados a hacerla en la pantalla, subrayar, destacar. Aunque los procesadores de texto traen todos los recursos, no todos sabemos cómo se subraya, cómo se busca una palabra. No sabemos usar el 1, 2 o 3%, no sé cuánto, de la herramienta tecnológica que es un procesador de texto. Si supiéramos hacer la lectura que se hace en físico, en la pantalla, no habría problema, porque el problema no es de soporte técnico. Yo no me pongo románticamente a pelear con que no abandonen el libro porque entonces no hubiéramos abandonado la pirámide, no hubiéramos abandonado la piedra Rosetta, ¿cierto? No hubiéramos abandonado los rollos del papiro. Pues no hubiéramos... No, el problema no es el soporte tecnológico. El asunto es que muchas veces la tecnología confunde y es mejor ver y oír Crónica de una muerte anunciada que leerla y comprenderla en el texto. Y a veces el profesional se evade de la responsabilidad que le da construir un texto en el que fija una posición. La construcción de tesis al terminar el periodo de formación profesional es un asunto supremamente delicado. Los asesores temáticos o metodológicos son testigos ¿de qué? De que las tesis son pésimamente escritas cuando no son un fraude total porque son traídas y pegadas.
con los recursos que da Internet. Entonces hay una conclusión muy grande y es que tecnológicamente tenemos hoy más posibilidades de escribir bien y de leer bien, pero curiosamente nos estamos yendo hacia prácticas nocivas en cuanto al desarrollo de la capacidad del hombre de razonar. Me explico. Una secretaria está en el procesador de texto. Sí. Todo lo secretarial, esa imagen del escritor escribiendo en máquina y botando la página, eso ya no se ve. El que imprima así es un estúpido, porque el computador te da la posibilidad de imprimir solo cuando estés seguro. Ahora, no quiere decir que ahí no mueva más, pero estamos dejando el énfasis, estamos olvidando lo estratégico, pensar el texto, conseguir el texto, con qué recursos. No lo estamos pensando. Jorge Ignacio, yo ahí tengo una pregunta con respecto a esa parte de la tecnología. Entonces, yo he oído y he leído por ahí que ya hay de alguna manera un volver a lo escrito a partir justamente de la tecnología y de Internet. Es decir, de todas maneras, mucha imagen, tiene mucho texto también y en la práctica del chat, de la conversación pues, virtual, hace que la gente escriba. ¿Ese elemento usted lo han tenido en cuenta ahí? ¿Eso Sí. refuerza esa parte escrita o es una escritura muy distinta a la que se hacía antes? Dos cosas con eso. Lo primero, mira la expresión que dijiste, esa conversación, e hiciste así, moviste los dedos. Es decir, nosotros conversamos y cuando conversamos tenemos el énfasis tonal, el gesto, el tonito, la ironía. ¿Cómo haces eso en chat? Entonces los chicos no se preocupan por escribir correctamente, sino por decir algo. ¿Qué predomina en el chat? La sigla, el gráfico, el ideograma. ¿Sí? Eso es volver a la antigua escritura ideográfica de Egipto, de Babilonia, donde se confundieron las lenguas, nació la escritura, donde llegaron ahora a lo que hoy es Irak. Allí tenemos los vestigios más antiguos de escrituras, una escritura guardadas proporciones muy similar. Si usted mira hoy la pantalla de un computador, lo que menos hay es texto. Hay iconos, hay gráficos, hay ideas. Un chat es una secuencia a la que yo me asomo y no entiendo. Mi hija, mi hijo puede escribir tranquilamente lo que quiera porque yo no entenderé esos códigos. Es una escritura críptica, una escritura cerrada que entienden ellos en un código. La ciencia no se hace así. Y a la universidad venimos a hacer ciencia. Es decir, es otra práctica de escritura. Como la había también en el Antiguo Egipto, que había la rigurosa, había la popular. ¿Sí? Una escritura popular más rápida. Bien, el hombre accede a múltiples niveles de escritura. Lo que sucede es que en la universidad venimos a hacer academia. Y la academia no se hace con mis códigos o con códigos cerrados. Sino con los códigos de la ciencia. La academia se hace con los códigos de la ciencia que nunca pasan por la especulación oral. Pasan por la producción escrita. Comprométase con una tesis, escriba un argumento, plantee un punto de vista, defiéndalo, presente elementos a favor, haga un proceso y dé constancia de él por lo escrito. Esa es la gran diferencia. Para mí, y creo que para nadie, puede ser problema que haya cada vez computadores más avanzados. Por ejemplo, yo tengo un programa en el que grabo y digo una palabra y como conoce mi voz, el computador lo vuelve signos, me ahorra mucha digitación. Entonces uno habla y se lo vuelve el texto. Yo no puedo estar en contra de esa tecnología. Lo que digo es que en la universidad, en la academia y en la investigación, la lectura no se hace desde la especulación oral. Eso lo dice Fabio Jurado también en la Universidad Nacional y estamos de acuerdo. El problema es cómo hacer que esas nuevas tecnologías se incorporen a la vida académica e investigativa que caracteriza a la universidad. Bueno, Jorge Ignacio, vamos a unos mensajes y ya volvemos con más laberintos. Seguimos acá en Laberintos con Jorge Ignacio Sánchez hablando del problema de la lectura y la escritura en la educación superior. No, Jorge Ignacio, ya tenemos más o menos como planteado como todo el problema y entendemos pues que hay unas dificultades grandes desde la secundaria, yo me atrevería a decir que incluso desde la primaria pues en los hábitos de lectura y de escritura.
desde la investigación, ¿qué propuesta hay? ¿Cuáles son esos resultados en los que podemos encontrar como una solución a ese problema? Bueno, hasta ahora yo creo que hay un gran compromiso en que, sin descuidar las prácticas académicas del bachillerato relacionadas con lo oral, la emisora del colegio, el canal de televisión, pues no pierdan espacio a asuntos que se van tornando, entre comillas, aburridos, como es elaborar un periódico, hacer un texto, hacer un centro literario, que es una expresión que casi que se está perdiendo ya del día a día en los colegios. De fomentar una actitud, unas actividades literarias que lleven a una actitud proclive a leer y a escribir. Otro asunto interesante es el entorno familiar. Es decir, cada vez los espacios son menores en las viviendas, pero hay que disponer de un lugar para leer. Muchas partes de lo que los muchachos nos dicen, no contamos con ese espacio. Y cuando lo hacemos, cuando lo tenemos que usar en la universidad, es rígido o no es útil o no es lo suficientemente, entre comillas, agradable para hacerlo. Por ejemplo, el hablar. Hoy los muchachos hablan mucho cuando leen. Incluso oyen música. Esos avances tecnológicos que te permite tener el iPod y estar leyendo, pues a mí me cae difícil hacer las dos cosas a la vez, pero no quiere que un muchacho no lo pueda hacer. Eso en una biblioteca no tiene entrada. Ajá. No tiene ambiente, no tiene presentación. De pronto flexibilizar esos espacios donde el trabajo con la lectura y la escritura se han hecho rigurosos, rígidos y aburridores, y hacer los espacios más flexibles. Lo otro es, perdón por cómo vaya a sonar esto, usar estrategias deliberadas de lectura y escritura, que el muchacho tenga que leer y escribir a partir de lo que lee. Pero no solo en clases de español ni en filosofía y ciencias sociales, sino en todas las clases. Hemos visto que se lee solamente en español y se escribe solamente en español. A veces en filosofía y esporádicamente en sociales. De resto, no se escribe. Y por ahí hay un estudio reciente que nos habla de que el gran problema de la comprensión de los ingenieros en la matemática, o su gran ventaja, está dada porque comprenden la formulación de un problema. Hay unas investigaciones en la Universidad del Valle y aquí en Medellín relacionadas con comprensión lectora y dominio de la competencia matemática, la lógica matemática. Hay una relación muy directa. Lo otro que entendemos muy necesario allí es la práctica docente. La práctica docente. Docente que no escriba, digamos que está impedido moralmente para exigir escritura y calidad en esa escritura. Porque hemos visto personas que irresponsablemente se toman el trabajo de descalificar lo que alguien produjo porque lo ve insulso. Es que producir una cuartilla es un asunto dramático. García Márquez, en la presentación, creo que es en 12 cuentos peregrinos, habla de que al principio producía muchos textos, ahora dedica un mes a un párrafo, tantas semanas a un párrafo. El que va cogiendo con disciplina el asunto de escribir va viendo que es un asunto que tiene tiempo. Y por eso los plazos y los procesos en la universidad también tienen que ser graduales. Ahora, no saquemos ni volvamos el problema de la escritura y la lectura en la universidad el asunto de una asignatura en el primer semestre, de un aprestamiento para la vida universitaria. No, volvámoslo una estrategia transversal y pensemos en múltiples miradas del proceso, la construcción de argumentos, ¿sí? La presentación de propuestas, la defensa de puntos de vista, estrategias que se vuelven muy buenas en la dinámica oral, pero que se quedan cortas si no van acompañadas del compromiso que todos debemos tener con lo escrito. No en vano, lo principal culturalmente se llama escritura. Un negocio se sustenta con una escritura. La legalidad de algo está respaldado por una escritura. Y las tres religiones grandes del mundo, monoteístas, están sustentadas en lo que se considera la sagrada escritura. Jorge Ignacio, ¿el grupo Logos qué estrategias está como elaborado, qué está implementando o qué piensa implementar para que eso se pueda dar? Es decir, para llegar al colegio, para llegar a la universidad en general. Bueno, nosotros estamos trabajando con la investigación, estamos en la cátedra UNESCO, somos una de las 27 universidades latinoamericanas. Tenemos un acuerdo nacional con la Asociación Colombiana de Universidades para fomentar una red de debate y de intervención pedagógica. Estamos formando un semillero de investigación y estamos construyendo actividades, digamos, académicas en el pequeño espacio en el que estamos. Clubes de lectura, tiempos de lectura, momentos de lectura, y estamos proponiendo para una segunda o tercera fase una intervención pedagógica para hacer de la escritura un lugar central en la vida universitaria. Por lo menos que haya un núcleo de asignaturas o una unidad de organización curricular
en cada uno de los programas en los que sea muy importante y una preocupación central fomentar la competencia del estudiante en la producción y comprensión de texto escrito, porque no es un asunto al que se llegue, es decir, uno no puede decir ya sé leer y escribir, porque así como uno se gastó su tiempo aprendiendo a hablar, se gasta su tiempo aprendiendo a escribir, y nos movemos entre ese límite del que sabe garabatear ideas y el que es un premio Nobel de literatura, ¿cierto? Hay una distancia y es el tiempo dedicado al proceso. Bueno, Jorge Ignacio, este tema pues de todas maneras es muy amplio. Probablemente tendremos en otro programa de laberintos con las otras fases de la investigación, pero el tiempo hoy se nos acaba. Muchas gracias por haber venido al programa con este tema tan interesante. No, Ernesto, muchas gracias, y creo que esta estrategia de mostrar en qué vamos las investigaciones y por dónde estamos buscando en la Universidad de Medellín es un espacio muy válido y muy necesario conservar. Muchas gracias. Y a ustedes los esperamos la próxima semana en otro programa de laberintos y una nueva investigación.